participantes de este curso. Hoy día vamos a abordar la sesión número 2, que corresponde a la temática de líder y liderazgo. Si bien es cierto, en la sesión pasada habíamos precisado la contextualización del liderazgo, ¿verdad? Las prácticas que vienen siendo o que vienen enmarcando, ¿ya? O en nuestra sociedad, en el contexto actual, y algunos tópicos de cómo enfrentarlos, ¿no? Entonces, haciendo un recuento, por ejemplo, había unas ciertas prácticas que teníamos que cambiar, modificarlas para enfrentar con bastante, bueno, para generar cambios, ¿no? Dentro de nuestra sociedad en donde venimos nosotros enmarcados. En ese sentido, hoy día vamos a pasar a la sesión número 2, que corresponde ya a un poco conceptualizar, a diferenciar y a reflexionar sobre estos dos aspectos importantes. El líder, que es por ejemplo, cómo nosotros conceptualizamos esta palabra de líder y cómo ejercemos esta práctica, ¿no?, de liderazgo a nivel de nuestros equipos o instituciones educativas donde nos venimos desempeñando. Entonces, estimados presentes, vamos a iniciar con el propósito del día de hoy, ¿no? El propósito hace relación con la comprensión de la importancia de construirse como líder, ¿correcto? De aquella persona, el líder, y que por medio de ella también contribuir a la solución de los problemas ya que se presentan. A su vez también a la transformación o cambio de las situaciones que son adversas, ¿ya? Y reconocerse a su vez como una persona capaz de ejercer el liderazgo pedagógico en la institución. Efectivamente, hoy día vamos a abordar la sesión número 2, que corresponde a líder y liderazgo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado, por ejemplo, qué es ser líder y qué es el liderazgo, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre estos dos conceptos que seguro son diferentes o tal vez son iguales, ¿no? Entonces, por ahí yo quisiera que ustedes un poco interioricen estas dos palabras, líder y liderazgo, y a través del chat o a través de la participación, por sus audios podríamos comentar si es que tenemos pues algunos preceptos ya establecidos con respecto a estas dos palabras. ¿Ya? ¿Serán iguales o serán diferentes? Entonces, estimados colegas, dejo abierto, ¿ya? Para que puedan participar con respecto a lo que ustedes seguramente han tenido pues o tienen como referencia establecida, ¿no? ¿A qué le llamamos líder y a qué le llamamos liderazgo? Porque recordemos que estas prácticas están siendo ejercidas, ¿ya?, en nuestras instituciones educativas, sobre todo por aquellos quienes estamos a cargo, pues, de un grupo de personas, ¿no? En ese sentido. Entonces, a ver, por ahí podrían desactivar sus audios y poder, a ver, ¿qué entendemos primero por líder? ¿Ya? ¿Qué entendemos? ¿A qué nos hace referencia, por ejemplo, cuando decimos líder? A ver, maestra Adriana, ¿me podría mencionar una letra de la A a la Z, por favor? Adriana León, desactive su audio. Maestro, buenos días. A ver, de la A a la Z, maestrita, vamos a hacer un poco más dinámico esto. B. Ya, a ver, alguien que está premiado, alguien que empieza su letra con su nombre con la letra B. Ningún premiado. A ver, otra letra, maestrita, aparte de la B, porque nadie comienza con la B. L. A ver, L. A ver, la maestra premiada, Lindsay. Maestra Lindsay, si podría, desde su concepción, maestra, ¿qué entiende usted por líder? ¿Puedes activar su audio, maestra Lindsay? Buenos días, maestra Roel. Buenos Buenos días días, con todos maestra. los colegas que se encuentran en la sala. Bien, nosotros sabemos que el líder es aquella persona, ¿no?, que de repente encabeza o está en cabeza, ¿no?, o dirige a un equipo de trabajo con la finalidad de alcanzar las metas que deben ser propuestas, ¿no?, por todo el equipo, más no solo por esta persona.
debe ser una meta compartida. Gracias, maestra. Efectivamente, Gracias. la maestra hace referencia a que es una persona, ¿verdad? El líder es, denota o hace referencia a una persona que tiene una habilidad para encabezar, encaminar, dirigir un grupo de personas, ¿no? En este caso, la maestra hace referencia a un equipo, ¿ya? Y que ellos, pues, encamina al logro de algún objetivo, ¿no? Entonces, creo que ya tenemos, ya claro que es una persona, ya hace referencia a una persona con una cierta habilidad, ¿no? Para, sobre todo, para dirigir grupos, ¿ya? A ver, maestra Lindsay, antes que desactive, ¿podría darnos otra letra, por favor? De la A a la Z, pero que sí responda a un nombre, ¿ya? La letra M, maestro. M. A ver. A ver, no comienza, no hay nadie con la letra M, maestra. Por favor, otra letra. La letra C. C. A ver. A ver, la maestra Cajas Naupay, Amelia. Maestra, ¿qué entiende usted sobre liderazgo? ¿O a qué hacemos referencia cuando decimos liderazgo? Maestra Amelia. ¿Está en sala? Buenos días, profesor. Buenos Buenos días, días, maestra Amelia. ¿Cómo colegas. está? El liderazgo es una persona que dirige a un grupo, pero con sus propios actitudes, Ujú. ¿no? De acuerdo a su concepto que él tiene. Ujú. Muy bien. Habéis dicho una palabra muy importante, maestra. Acciones. ¿Sí? Mientras el líder, efectivamente, ¿ya? Hace referencia a una persona con habilidades, ¿no? Para dirigir, orientar, encaminar un grupo de personas para el logro de objetivos. El liderazgo hace referencia a la acción de ejercer, ¿ya? Ejercer el liderazgo, ¿verdad? Ejercer en base a sus habilidades, como usted decía, en base a sus actitudes, ¿ya? Ejercer el liderazgo. Entonces, más o menos hace una referencia al campo operativo, ¿ya? O sea, una persona, ¿ya? Que es el líder, cuando ejerce sus habilidades para dirigir personas, para encaminar personas, está haciendo el ejercicio de liderazgo, ¿correcto? Entonces, por ahí, el otro es el campo, hace referencia al campo de la operacionalización, ¿no? Del liderazgo. Entonces, básicamente, el liderazgo es la influencia, ¿no? Que una persona puede ejercer, ¿ya? Sobre un grupo de personas, un equipo con la intención de motivarlas para que trabajen, ¿no? En base a un objetivo, a un fin común, ¿no? Entonces, por ahí la diferencia entre estas dos palabras, ¿no? Entonces, si nosotros ejercemos, ya en base a nuestras capacidades, en base a las actitudes, como decía la maestra, estamos ejerciendo pues o aplicando el liderazgo a nivel de nuestro equipo, grupo o nuestras instituciones educativas. Gracias maestra Meli, gracias maestra Lindsay. Creo que me parece importante estos conceptos porque se relacionan pues con las prácticas que nosotros venimos ya desarrollando en el día a día, ¿no? Entonces un tanto para recordar. Bien, y por ahí también otra palabra, ¿no? ¿Qué significa ser un líder, ¿no? Si bien es cierto, hasta hace mucho tiempo había ciertos paradigmas sobre el papel de líder o sobre la concepción de líder que veníamos manejando. Y que esto pues estaba bastante ya manejado dentro de la comunidad, ya dentro de la sociedad. Por favor, su audio. Le voy a agradecer bastante que lo puedan gestionar. Gracias. Entonces, por ejemplo, decíamos líder a aquella persona que era excepcionalmente diferente, ¿verdad? O que alguien tenía que disponer de un cargo todavía jerárquico alto como para que
pues puede ejercer liderazgo, ¿no? Entonces, creo que ya se viene rompiendo esos paradigmas y lo decíamos en la reunión pasada, que no se necesita de un cargo, ¿no? Para desplegar, por ejemplo, habilidades de liderazgo. En ese sentido, por ahí ya es una forma ya de cambiar ciertos paradigmas que venían siendo institucionalizadas a nivel de nuestra sociedad. Entonces, por ahí, por ejemplo, encontramos el liderazgo, dice, no tienen que ver con la posición jerárquica que se ocupa, sino va por el tema de desplegar habilidades, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser, por ejemplo, puede ser el jefe de un grupo y no ser su líder, o viceversa, ¿no? O puede ser el líder sin ser el jefe. Entonces, de ustedes, estimados colegas, va a depender ya en cuál de esos escenarios quieren estar, ¿no? O ser solo jefe de un grupo, y no ser su líder, o pueden ser el líder sin ser el jefe. Entonces, de alguna manera, esto va a depender pues de la posición que ustedes ya van seguro también interiorizando, o de los conceptos que van interiorizando para desenvolverse en cuál de esos escenarios quieren desenvolverse, ¿no? Bien, por ahí también podemos mencionar, dice, a diferencia del líder, el jefe decide lo que hay que hacer, ¿no? En virtud de la autoridad que se le otorga, ¿no? Entonces, generalmente, si tiene una autoridad, el jefe, pues, define, ¿no? Lo que el grupo o lo que cada individuo o participante o integrante tiene que hacer, ¿no? Entonces, por ahí también hay una diferencia, ¿no? Y podemos mencionar también que el líder, sin disponer necesariamente de una autoridad jerárquica, tiene también la capacidad de decidir, ¿no? La actuación de un grupo en base a cierta influencia que ésta ejerce. Entonces, sobre todo, es muy importante que para ejercer el liderazgo sin necesidad de tener una posición jerárquica, es necesario tener una autoridad moral, ¿no? O sea, si uno tiene autoridad moral, por ahí ya indirectamente uno proyecta cierto, el liderazgo a nivel de equipo, grupo, donde se está enmarcado, ¿no? Entonces, por ahí es muy importante, estimados colegas, generar o desarrollar esa autoridad moral, ¿no? En uno mismo. Por otro lado, también podemos mencionar que el liderazgo no se limita al ámbito laboral. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo desplegar mis habilidades, ser diferente, ser lo más correcto posible en mi trabajo, ¿no? En el ámbito laboral, en este caso en la institución educativa. Pero fuera de ella, bueno, pues estoy fuera de mi trabajo y me puedo desenvolver de manera diferente. Entonces, esto como que no tiene sentido y no es lógico, ¿no? A nivel, si queremos desarrollar el liderazgo, ¿no? El liderazgo pleno en sí. Entonces, esto hace referencia también a que el liderazgo tiene que ampliarse, ¿ya? A nivel, no solo del trabajo, sino también a nivel familiar, a nivel deportivo, por ejemplo, a nivel del espacio social donde nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, por ahí, estimados colegas, es muy importante tomar en cuenta que el liderazgo no solo se limita a nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, por ahí también esto hace referencia con la autoridad moral, ¿no? Entonces, creo que es una tarea bastante difícil, ¿no? Pero conocer este precepto hace reflexionar que el liderazgo, pues, o nosotros apuntar a tener una autoridad moral, pues, hace referencia a que reflexionemos en cada espacio y en cada momento. Cómo yo me desenvuelvo en mi trabajo, cómo me desenvuelvo en mi familia, cómo me desenvuelvo en un partido de fútbol, en un partido de vóley, en un partido o por ahí en una reunión, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos aspectos para que nosotros podamos apuntar a desarrollar un liderazgo pleno, ¿no? Que creo que no es una tarea fácil, pero sí necesita de una autoevaluación, de una autorreflexión constante de parte de quienes tenemos el grato honor de dirigir, ¿no? Personas, un grupo de personas
a nivel de nuestras instituciones educativas. Muy bien. Lo que caracteriza, por ahí, haciendo referencia a qué significa ser un líder, ¿ya? Lo que caracteriza al líder es su habilidad para conducir equipos, que no es fácil de alguna manera porque es importante que el líder esté motivado y motive también a los demás, ¿no? Directamente, porque si bien es cierto, aquella persona con habilidades diferentes, por ejemplo, por ahí, con alguna carisma que ya puede ser innata, ya motiva, ¿no? De por sí, ya a los equipos, ¿no? Es muy importante en ese sentido tener claro, ¿ya?, la motivación que debe desplegar el quien está al frente de un equipo, de un grupo. Sé que el trabajo no es fácil porque uno, de alguna manera, pues a nivel de las instituciones educativas, pues te estás enfrentando a múltiples dificultades, ¿ya? Ya sea de planificación, ya sea, por ejemplo, dificultades con los padres de familia, dificultades con los mismos estudiantes, los docentes. Pero, estimados colegas, nunca dejen de estar motivados, ¿cierto? Porque no podemos transmitir motivación si nosotros no estamos motivados, ¿no? Entonces, eso va a caracterizar en ustedes para que, o nosotros, para que podamos conducir nuestros equipos, ¿no? Muy bien. Es importante también que aquel que está ejerciendo, ¿ya?, el liderazgo en un grupo, en un equipo, se anticipe a los cambios, ¿ya? Dice que el liderazgo hace referencia a que conozca el entorno actual, pero también pueda visorar el futuro. Recuerden que el líder, estimados colegas, ¿ya?, tiene que tener muy presente la visión de qué cosa quiere como grupo, qué cosa quiere como institución educativa. ¿Y quiénes van a operativizar esa visión? O sea, son los que son integrantes del grupo equipo, ¿verdad? Entonces es muy importante avisorar. Ustedes tienen que tener una visión, un sueño ya a futuro. No dejen de pensar en el mañana. ¿Ves? Entonces es muy importante nosotros qué queremos como institución. Ya, por ejemplo, si en el presente año conocemos a nivel de de los resultados del 2020 y 2021, que un buen porcentaje, por ejemplo, de nuestros estudiantes no han logrado todas sus competencias en este tipo de educación que venimos manejando. Entonces, ¿qué queremos nosotros al futuro? Pero ¿quiénes tienen la misión de lograr, ¿no?, esa visión? Los integrantes del equipo, ¿verdad? Entonces, mientras el líder tiene la visión, ¿ya?, los integrantes tienen la misión, ¿verdad?, de lograr ese objetivo. Entonces, colegas, muy importante que nosotros siempre nos estemos avisorando al futuro, ¿no?, como para anticiparse el cambio. Bien. Por ahí también hay otro aspecto que hay que tener en cuenta con lo que significa ser líder. Un ratito. Perdón. Un aspecto que hay que no dejar de ver, y esto sí está pues en la lectura. El líder es aquel quien dirige un grupo, pero no se deja ver en el grupo, ¿ya? O sea, es quien dirige un grupo, pero no se deja ver ahí. He ahí un buen líder, dice, y esto me parece importante resaltarlo. Dice, no es el que siempre sale haciendo bulla, ¿sí?, para que lo vean, sino que es un poco más humilde. En vez de mandar, demuestra lo que hace. Entonces, esto aquí nos hace referencia, colegas. Entonces, un poquito cambiar, ¿no?, la concepción de líder. Si bien es cierto, hay situaciones en las que necesita, pues, que alguien, por ejemplo, por ahí pueda hacer bulla, pero también es necesario que alguien lo demuestre, ¿no? Entonces, por ahí también hace relación con que el papel de liderazgo
sea, se relaciona bastante con el campo de la acción, ¿no? De quien no solo tiene que mandar, sino también tiene que hacer, ¿no? Entonces, por ahí es es un cambio ya de paradigma que tenemos que interiorizarlo, ¿no? Es importante también quienes estamos a cargo, pues, tenemos pues, la capacidad de hacer, ¿no? No solo de mandar, ¿ya? Jefe versus líder, ¿ya? A ver, ¿cuándo decimos jefe? ¿Cuándo decimos líder? ¿Somos jefes o somos líderes? ¿Ya? Entonces, por ahí también habría que hacerse la pregunta nosotros. Por ejemplo, estamos nosotros en nuestras instituciones, estando siendo jefes o líderes. ¿Cuál de estos dos aspectos es lo más pertinente? Creo que consideramos que el papel de líder es el más pertinente, ¿no? Desplegar a nivel de nuestro grupo equipo. ¿Y cuándo se dice el jefe, no? ¿Cuándo se dice jefe? Porque generalmente la mayoría, pues, esta práctica de decir a nuestros superiores jefes, como que se ha hecho costumbre, ¿no? Pero nadie te dice líder, o nadie dice líder, nadie dice mi líder, ¿no? Me he visto solo en esos grupos multinivel de, de esas empresas. A ver, por ejemplo, como OmniLife, ahí sí he escuchado que los dicen líder, pero generalmente a nivel de las instituciones nadie les dice, pues, líder, mi líder, ¿no? Sino te dicen mi jefe, a la jefe, ¿cómo estás? Y creo que eso es una práctica que ya es acostumbrada, ¿no? Entonces, hay diferencias entre ser jefe y ejercer liderazgo, ¿no? O ser líder. Los jefes generalmente están orientados a la gerencia, ¿no? Porque recordemos que la gerencia siempre va ligado a los problemas técnicos de planificación, de presupuesto, por ejemplo. Y por ahí también, a diferencia del liderazgo, trata de problemas un poco más complejos, problemas más de futuro. Mientras los jefes, por ejemplo, se relacionan la gerencia en todo caso, que tiene que ver con la jefatura, hacen referencia al trabajo del presente y del pasado. En cambio, los líderes son un poco más visionarios, ¿no? Son más visionarios y eso es la diferencia principalmente entre los dos aspectos. A los jefes o a las gerencias se encargan, por ejemplo, la gestión del pasado, de la organización. En cambio, al liderazgo atiende pues, el presente y el futuro, una vez más. Otra forma de entender estas dos diferencias es que los jefes se orientan a hacer las cosas bien, ¿no? Pero liderar, o los líderes, se orientan a hacer las cosas más fáciles. ¿Ya? Entonces hay una diferencia entre esos dos aspectos. O sea, ser jefes es hacer las cosas bien. Los jefes siempre te van a encaminar a hacer las cosas bien, pero el líder te va a encaminar a hacer las cosas un poco más fácil. Entonces eso no es una tarea fácil, ¿verdad? Es una tarea un poco más complicada. ¿Ya? En teoría es fácil, ¿no? Pero si nosotros encontramos esa distinción y queremos orientar a que nuestros docentes hagan las cosas solo bien o que hagan bien y más fácil las cosas. Para hacer las cosas más fácil, nosotros tenemos que adoptar estrategias diferentes, ¿verdad? No podemos trabajar con una misma estrategia, tenemos que diferenciar aspectos. Por ejemplo, si todavía por ahí no han desarrollado la habilidad de planificar, la habilidad de evaluar dentro del enfoque formativo, por ejemplo, para hacerlo fácil tenemos que hacerlo con más ejemplitos, por ahí con situaciones que son cercanas a su realidad. Entonces, para que nuestros docentes, por ejemplo, puedan hacer de la evaluación no solo bien, sino también hacer las cosas más fáciles. Entonces, por ahí va el papel, la reflexión del papel del líder que tenemos que desempeñar, ¿no? No simplemente ser el jefe. Y por otro lado, también hay una diferencia sutil, ¿no? O sea, una persona, dice, puede ser jefe, ¿ya? Eh, puede ser jefe siempre y cuando tenga autoridad, ¿no?
pero muchas veces no se necesita todavía ser jefe para ser líder, ¿no? Entonces, creo que eso ya venimos trabajando. Al jefe generalmente lo reclutan, ¿no? O sea, lo reclutan y lo designan. Pero para ejercer el papel de liderazgo, o sea, tenemos que, los que hemos sido pues, seleccionados de alguna manera para ser directores, tenemos que desplegar distintas capacidades para ejercer y desarrollar pues, estas habilidades de liderazgo. ¿Ya? Muy bien. Una pregunta importante, estimados colegas. Y si nosotros preguntamos, creo que va a haber múltiples respuestas, ¿no? Con respecto a esta pregunta, creo que es, nos hemos hecho muchas veces, hemos escuchado hacerlas, o sea, con respecto al líder. ¿El líder nace o se hace? ¿Mm? A ver, por ahí, si alguien nos puede comentar. La maestra, ¿qué ha sido la última maestra que la maestra Amelia, ¿no? Maestra, me dice una letra de A a la Z, pero que sí se relaciona con algún nombre de un participante, por favor. La V. Ya, la V. ¿Quién es la maestra o el maestro premiado? Muy bien. A ver, maestro Villanueva, Jonel. Maestro Jonel, tenemos una pregunta potente para usted. En base a su concepción, maestro, Jonel está en sala. Buenos días, maestro Ruel. ¿Cómo está, maestro? Maestro, sí, para usted, ¿el líder nace o se hace? Bueno, desde mi propia concepción, el líder se hace maestro a través de múltiples factores Ujú, y la propia convicción que uno quiere, quiere ceñirse en su vida, ¿no? Entonces, en esa parte es necesario tener esa capacidad de poder mm, manejar grupos de personas en diferentes ámbitos, ujú. utilizando todas tus competencias, capacidades para tener un trato justo y también que una entidad o algo que está a tu cargo manejes con mucha soltura y bueno, creo que eso es lo indispensable en una persona. Se hace, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Entonces, por ahí hay alguien que pueda opinar diferente al maestro. Maestro Roel, buenos días. Buenos días, maestra. Eh, También se puede observar o conocer, ¿no? Que hay personas que ya nacen como líderes, ¿no? Ujú, Solo que con tu experiencia o quizás te preparan para dirigir mejor a su equipo, ¿no? O a las personas que van detrás de ellos, porque el líder no se ve solamente en su trabajo, como se decía, ¿no? Se ve ujú. en su familia, en su hogar, como madre, como, como persona, así en Hermano, general, ¿no? Como amigo, hermano, ajá, en todo aspecto. vecino. Entonces, viendo, yo veo que también hay personas que nacen con eso, con esas características ya de ser líder. Gracias, maestra. Gracias, maestro Jonel. Creo que es importante también acá. Doctor Roel, Sí, maestro Gabrielito. ¿Cómo está? Buen día. buen día al equipo que dirige esta webinar y a todos los colegas, unos saludos fraternos y especiales, colegas. Colega, bueno, no, discrepo con la pregunta y también un poco con las posiciones de los colegas, o para complementar, ¿no? Ujú. El líder no nace ni se hace, colega. Ya. No nace en primer lugar, ¿por qué? Porque no es hereditario, pues, las características de un líder. Eh, Eso lo puede aprender cualquier persona.
Ujú, Entonces, si bien es cierto, decimos que Hitler, Mahatma Gandhi, los Alan García, fíjense, eh, eh, han sido líderes y sus hijos también tendrían lo mismo, ¿no? Si es que el líder nace, ¿no? Entonces, ujú, por esa parte, no puede ser hereditario esas características y no lo es tampoco. ujú, Ahora, tampoco se hace, colegas, porque nosotros no somos objetos. Más bien, ujú, en vez de la palabra nace, yo diría que el líder ujú, se forma a través de, en unos determinados contextos, más la voluntad que él mismo tiene de ser algo, eh, reúne de eso a las necesidades del contexto, va formando ese líder. ujú. No puede hacerse el líder, ¿no? Hacerse para mí es como que si yo hiciera una cosa material, ¿no? Claro, Yo dirigido a puedo hacer una objeto. ¿Ya? mesa, yo puedo hacer un puente, yo puedo hacer, pero me parece que con las características, con el ser humano no se puede jugar, pues, ¿no? Claro, claro. Aunque los científicos hoy en día lo están haciendo eso, ¿no? Ujú, Pero hablando de un liderazgo, no se pueden haber escuelas de líderes, pero ahí no se están haciendo líderes, sino se están formando líderes. Ajá, ahí wow. no sé, en ese aspecto no sirve no se Gracias, hace de maestro. esta forma, ¿no? Ajá, exacto, colegas, Gracias, gracias. maestro. Creo que es una forma de ver de otra forma, ¿no? Esta pregunta. Maestro, Y haciendo, sí, ¿me escucha? maestro, sí, buenos días. Sí, maestro. Disculpe que le haya cortado, pensé que había terminado. No, no, no se preocupe. Le Sí, escuchamos, maestro, maestro. yo también quisiera dar un poco mi punto de vista Ujú, con respecto a que los líderes son innatos o se forman en el proceso, ¿no? ujú, Es desarrollo. cierto, como decía el maestro anteriormente, hay ciertas condiciones que la persona tiene al nacer, ¿cierto? Ciertas habilidades, ahí podemos hablar de las habilidades, de las inteligencias múltiples. Hay personas que Ujú, son muy buenas expresándose oralmente, interactuar. desarrollando, describiendo, por ejemplo, algunos escritores tienen esa capacidad de describir específicamente los detalles, ¿no? Y hay otras Ujú, personas, por ejemplo, que tenemos la idea, pero no las podemos expresar. Por ejemplo, somos muy minimizados al momento de hacerlo en público. Al hacerlo entre ujú, dos puede ser, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de inteligencias que eso ya científicamente se ha probado y que es casi indiscutible, ¿no? Salvo que surja otra teoría. Bueno, entonces, aquí creo que lo que determina es la intención de la persona de desarrollar esas habilidades que tiene para influir en otros, para involucrarlos en cierto sistema o dejarlo de lado, ¿no? Como ya vemos, muchos talentos que no lo desarrollan porque no son perezosos para hacerlo, ¿cierto? Ahí están los inteligentes, pero que son perezosos. Pero hay otras personas que sin nacer con ese talento tienen la intención de lograr ese propósito, ¿cierto? Por ejemplo, usted desarrolla el curso de liderazgo y muchas personas se interesan y dicen, aunque yo no he nacido con esas habilidades, puedo practicar y al ujú, practicarlo, puedo hacer que eso se vuelva parte de mi accionar diario, parte de mi vida, y sí lo puedo lograr con trabajo y esfuerzo, lo puedo lograr. Mientras que para otros que nacieron con esas habilidades es mucho más fácil. Entonces, ¿qué quiere decir? Algunos nacen con esas habilidades ya innatas, algunos lo ponen en práctica, sí, lo desarrollan y es mucho mejor porque ya fluye, ¿no? Es más espontáneo. Mientras que otros no nacen con eso, pero sí hacen el esfuerzo y también lo logran. Entonces, en conclusión, el liderazgo ujú. es parte de nuestra intención como seres humanos, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestro, y a todos los que han participado. Y efectivamente hay un punto muy importante, voluntad, el querer hacer algo. ¿Sí? Si bien es cierto, esta es una pregunta que decíamos que está volando por el mundo. ¿Ya? Bueno, tal vez no ha sido muy preciso en cuanto al hacer, ¿no? Porque si bien es cierto, hace referencia al objeto, como decía, pero por ahí podríamos aplicar palabras análogos, ¿no? Desarrollar,
empoderar, por ejemplo, como hace referencia Miguel Ángel Cornejo, que es el gurú del liderazgo, si ustedes por ahí han visto sus presentaciones, y justamente él nos hace referencia, ¿no? Que hay tres personas, ¿no? O tres posiciones. El líder, para Miguel Ángel Cornejo, el líder nace, ¿ya? Es es un punto de vista, ¿ya? El líder también se puede hacer o pues se puede desarrollar en ese sentido, y es muy importante para hacer la voluntad que le pone la persona, la disposición que le pone la persona. Entonces, esa disposición de qué? Para ser líderes nos tenemos que, como decía el maestro Nicky, ¿verdad? Para hacer que esas habilidades desarrollen o nos empoderemos de ciertas condiciones para desarrollarnos líderes. ¿Cuántas personas, colegas, cuántas personas hoy en día tienen a su cargo, ¿ya? A su cargo grupos? Y por ahí también hacía referencia que muchas personas tienen capacidades distintas, ¿no? Algunos pueden hacer amigos fácilmente, pueden interactuar con fluidez, con facilidad, y algunos no. Entonces, algunos, mejor dicho, tienen carisma, ¿ya? O sea, tienen a su cargo personas, pero no tienen carisma. ¿Cuántos? Ya que es muy importante, ¿eh? En este sentido para la interacción fluida, fácil con los demás. Y cuántas personas también, ¿ya? Teniendo carisma no tienen la oportunidad de estar frente a un grupo. ¿Ves? Entonces, en este caso, centrarnos en el plano de que nosotros quienes ejercemos algún cargo, o sea, si sabemos que es necesario algunas habilidades, pongamos voluntad, ¿no? Entonces, no lo digo yo, lo dije también Cornejo y otros tratadistas, no solo se da, si bien hay personas que nacen con ciertos talentos, ya con ciertas condiciones, ya por ejemplo, para interactuar con facilidad, ser amigos, ser empáticos por ahí con los demás. Entonces, eso ellos como que a ellos los llaman, ¿no? Bueno, tal vez no ejercen el papel, ya no ejercen el papel de estar frente a un grupo, pero sí tienen ya habilidades innatas. Entonces podríamos decir que ya nace. Claro, no decir que vamos simplemente por reducirlo al aspecto hereditario, ¿no? Porque si no, el hijo de Alan García también ya pues estaría liderando el APRA, ¿no? Entonces, tiene razón por ese lado, pero recordemos que cada persona nace con talentos diferentes. Por más hermanos que seamos, por más hijos de alguien que seamos, no somos iguales, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante reflexionar. Dice, en este sentido, es muy importante tener claro que el líder no solo nace también, sino también se puede desarrollar. Pero entonces, para desarrollarse es muy importante la voluntad, la condición de disposición que le pongamos, ya para situación de empoderamiento de esas condiciones y desarrollo de esas habilidades para hacerse líder. Tal vez no lleguemos, ¿no?, al liderazgo pleno, pero ya conociendo ya estas condiciones que necesita un líder, pues podamos nosotros ir desarrollando nuestras habilidades, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? ¿Cuándo desplegamos nuestras habilidades de liderazgo, ¿no? O cuándo hacemos que las personas se empoderen para ser líderes, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de nuestras instituciones educativas, una de las condicionantes para que un grupo, organización, genere o desplieguen líderes, ¿ya? O para que nazcan líderes dentro de un grupo, es la inconformidad, ¿verdad? Inconformes, por ejemplo, en una institución podemos estar con la educación, inconformes con los aprendizajes, inconformes con la planificación, inconformes con la evaluación. Entonces, esa inconformidad hace que, ¿ya? Personas nazcan, ¿ya?, dentro de un grupo. Pero a esa inconformidad, estimados colegas, tenemos que agregarle una propuesta de solución. Pues si nosotros estamos inconformes, tenemos que agregarle una propuesta de solución. No nos podemos quedar con solo la inconformidad, con algo que está mal, ¿ya? Entonces, por ahí no seríamos propositivos, ¿verdad? Seríamos negativos. Entonces, en ese sentido, desde su rol que si ustedes quieren generar líderes a nivel de su institución educativa, hagan algo muy sencillo. Cada vez que alguien trae un problema, una inconformidad,
¿ya? Pregúntenle, por ejemplo, ¿traes una posible solución a esa inconformidad? Y podrías decir también, si no traes una posible solución, vete. No, eso no pueden decirlo, vete, ¿no? Entonces, esto es enseñar a la gente que sea positiva, propositiva, y de esa forma, creo que con esas condiciones podemos ya formar líderes, ¿no? Personas que puedan inventar soluciones, proponer soluciones a esa inconformidad. Si bien es cierto, esta es una condición, la inconformidad es una condición para que los líderes despierten ese talento, desarrollen su talento, pero también es muy importante que nosotros también alimentemos eso, ¿no? Por ejemplo, con decirles cuál es la solución, cuál es tu propuesta, ya estamos generando que las personas den soluciones, avisoren soluciones a futuro, ¿no? Entonces, y reiteramos, otra de las situaciones es el empoderamiento, ¿no? El aprender a ser líderes, que no es fácil, seguro. ¿Ya? Conocemos, tal vez muchos no hemos nacido con ese talento, pero con el transcurrir de la experiencia, de todo el camino, ¿no? que recorre las personas, creo que es una condición importante para poder, en base a nuestra voluntad, aprender a ser líderes, ¿no? Y a esto le llamamos empoderamiento. Gracias. Doctor Ruel, 15 segundos. A ver, maestro, sí lo escucho. Correcto, todo. Ve cómo vamos saliendo y respondiendo a todo eso, ¿no? Solamente quería recordarles a todos, por ejemplo, que en una conferencia que estaba teniendo Howard Gardner, ¿no? Ya estoy hablando hace como 15 años atrás, más o menos. Ya. 15 a 20 años atrás. Una vez indicaba él, ¿no? Que el ser humano, como ser inteligente, al nacer ya nace con todos los tipos de inteligencia que ya existe, que ya conocemos hasta el momento. Pero ¿por qué uno es médico, el otro es ingeniero, el otro es matemático, etcétera? Porque desde el momento que empieza a vivir, va desarrollando uno o dos tipos de inteligencia máximo. Eso lo desarrolla más que otros. Entonces, y eso es lo que le caracteriza en el futuro, ¿no? El desarrollo de acuerdo al contexto que él está viviendo, ¿no? Gracias. Eso no más quería indicarles. Sí, maestro, me ha hecho recordar algo muy importante. Recordemos que dos aspectos importantes para nosotros generar y aprender o empoderarnos, ¿no? Estas habilidades de liderazgo. Uno, la autoconciencia, ¿ya? Dónde estamos, cómo estamos, desarrollo de ello, y la autoevaluación y reflexión constante, ¿no? Autoevaluación y sobre todo la reflexión constante. Esto nos va a permitir identificar en qué estamos bien, en qué estamos mal, y sobre esas dificultades o debilidades podemos ir potenciándolas, ¿no? Por eso es muy importante cada experiencia, como decía el maestro, que vamos recorriendo, va a ser pues una situación de aprendizaje. O sea, uno no deja de aprender siempre, ¿no? Y efectivamente, si estamos frente a un grupo, definamos, o sea, estamos siendo jefes, por ejemplo, o estamos siendo líderes. ¿Qué necesitamos para desarrollar el liderazgo, ¿no? En nuestro equipo, en nuestro grupo, ¿no? Entonces, por ahí, gracias, maestro. Y creo que esto no es el fin, ¿no? Esto, lo que venimos tratando, no es el fin, sino que sea la pastillita para ir ampliando también, ¿no? Tal vez por acá también hay ideas sueltas, y que a esas ideas sueltas nosotros lo podemos complementar y podemos transmitir, ¿no? Porque recordemos que nosotros estamos frente a personas también con esa expectativa de cómo será nuestro director del presente año, por ejemplo. Entonces ya ustedes en pleno conocimiento van a ir, pues, ya seguro también con la ampliación de esta temática, de este curso que estamos abordando, van a ir seguro con una información un poco más precisa y un poco más ampliada, ¿no? Gracias. Muy bien. Tipos de liderazgo. Bien. Ante la pregunta de cuántos tipos de liderazgos hay, las respuestas son muchas. Si ustedes buscan información, hay muchas y muy variadas, pero vamos a centrarnos ya en lo planteado por Bernard Bass. ¿Sí? Es citado por Fishman. Y para él, pues, tipifica al liderazgo en tres tipos, ¿no? La ISIS FIRE, que es un tipo de liderazgo. La segunda es la transaccional y la tercera es el transformador. No le vamos a decir cuál es el más pertinente
ejercer cuál de los tipos o cuál estamos ejerciendo, porque vamos a ir también escudriñando en la medida que vayamos avanzando. Muy bien. Un primer tipo decíamos que era el liderazgo laissez-faire, ¿no? Esta palabra del laissez-faire significa dejar hacer, ¿no? O dejar hacer, o el liderazgo ausente, o dejar ser, ¿no? Esto hace referencia a la libertad, ¿ya? Que el líder o el responsable de un equipo grupo, a la libertad de todos sus integrantes. O sea, es como si un director le dijera, pues, o sea, no se compenetrara, no se relaciona con sus integrantes, o con sus docentes, con los padres de familia, ni con algún personal, porque diría, pues, bueno, ellos saben lo que hacen, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es un liderazgo liberal, ¿sí? O liderazgo ausente. Por eso se llama, en este sentido, hace referencia a este tipo de liderazgo. Efectivamente, acá ya en el gráfico te vamos a visualizar, por ejemplo, algunas acciones de los seguidores o integrantes se orientan a la visión del líder, algunas de esas acciones, pero otras acciones, como es liberal, lo deja hacer a su libertad. Entonces, algunas acciones van orientadas a otro lado, ¿ya? Entonces, por ahí no tienen un objetivo común, ¿ya? Entonces, por ahí las acciones de los seguidores o integrantes van orientados también hacia otros objetivos, ¿no? Entonces, no solo tienen un objetivo común. Entonces, por ahí decimos que este tipo de liderazgo, o el que ejerce, es aquel que no decide, no motiva, no ve más allá, no emplea ningún tipo de autoridad, es menos efectivo, y haciendo una analogía, podemos decir que es un auto en neutro. Avanza si es que hay condiciones para avanzar, y si no, pues se mantiene ahí, porque recordemos, o estamos visualizando, que las acciones de los integrantes, si bien van al objetivo, algunas, pero muchas también de ellas se están perdiendo, ¿no? Hacia otros objetivos. Entonces, este es un tipo de liderazgo, y seguro cuántos de nosotros nos identificamos con este tipo de liderazgo. Aquel director, por ejemplo, que diga, bueno, mis docentes saben lo que hacen, ellos han sido formados para ello, tienen un título, eso garantiza. ¿Cuántos de nosotros estamos ejerciendo este tipo de liderazgo, no? Entonces, por ahí habría que preguntarse. El otro tipo de liderazgo hace referencia al transaccional, y cuando hablamos de transaccional hacemos referencia al cambio que se da, ¿no? O sea, tú me das algo, yo te doy algo, ¿no? Entonces, en ese sentido hace referencia a este tipo de liderazgo. Dentro de este tipo de liderazgo, el líder ejecuta un cambio, ¿no? Con su personal. Ya por eso se llama liderazgo transaccional. Sería un intercambio en todo caso, ¿no? Para ser un poco más precisos. Implica una interacción un poco utilitario. O sea, yo te doy algo como líder, y pues tú también me das algo, ¿no? Entonces, en ese sentido es un poco más practicista, un poco más utilitario, y claro que a comparación del anterior es un poco más efectivo, ¿ya? Y vamos a ver si es óptimo o no es óptimo, ¿no? Dentro de estos dos tipos de liderazgo, perdón, de este liderazgo, hay dos tipos también, o dos subtipos de liderazgo. La primera es la gerencia por excepción, ¿ya? Entonces, en este tipo, la persona que ejerce el rol de líder busca pasiva o activamente resolver los problemas cuando se presenta. O sea, se acerca a un personal cuando hay un problema que hay que solucionar. Entonces, el personal necesita que le solucione el problema, ¿ya? Y el líder necesita que todo esté bien. Entonces, ahí se genera un intercambio, ¿ves? Entonces, si bien hay cierta productividad, ¿ya? Y de parte del líder hay una entrega de ayuda, como podemos visualizar. Claro que los objetivos acá sí ya un poco son más socializados, entonces conocen a los seguidores, pero
simplemente el líder se acerca cuando hay problemas, ¿ya? Entonces, cuando existe una necesidad todavía. Entonces, por ahí, estimado colegas, es muy importante. Acá también habría que preguntarse, ¿no? ¿Cuántos estamos enmarcados? ¿Cuánto nos acercamos a nuestros docentes cuando ellos tienen problemas todavía? ¿Mm? Entonces, en ese marco es importante reflexionar sobre ello, ¿no? Y el segundo subtipo de este tipo de liderazgo transaccional es la gerencia por recompensas condicionadas. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, le habremos dicho, mira, si es que los estudiantes aprueban en la S, te voy a dar tus días de permiso? O sea, ¿cuántos? Entonces, por ahí hay un estímulo condicionado, ¿no? Yo te doy algo y tú también me das algo. Entonces, acá es un poquito más la respuesta del personal es un poquito más externo ya, más utilitario. Entonces, si yo te doy, pero me vas a dar algo a cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos dos tipos serán las más pertinentes, colegas. Creo que ya vamos nosotros dando cuenta de que cuál es el más pertinente hasta el momento, ¿no? Si bien es cierto, esto o lo anterior. Decíamos que este es un poquito mejor, pero vamos a ver si es lo más pertinente o no es lo más pertinente. Entonces, bueno, dice, la gente trabaja o el personal trabaja y se motiva sola. Si no le llaman es porque no me necesitan, ¿no? Por ahí es una concepción del papel del líder. Y haciendo una analogía, dice, es un auto en primera. Avanza, pero despacio, mientras el anterior, el liderazgo laissez-faire, es un auto en neutro, ¿no? Avanza si hay condiciones, si no, pues se mantiene entretenido. El otro es un auto en primera. Y recordemos que cuando uno pone en primera un auto es porque avanza, pero lento, ¿verdad? Muy bien. Y el otro tipo es el liderazgo transformador o liderazgo transformacional. Esto citado por Bernard Bass. Ya si quieren ampliarlo también, tienen el autor. Este tipo de liderazgo ha sido acuñado en 1978, ya hace mucho tiempo, ya por primera vez la teoría del liderazgo transformacional. Ha sido acuñado por McGregor, James McGregor, ¿ya? Quien por primera vez pues ha acuñado o ha desarrollado esta teoría, y que esto hace referencia a la capacidad de influir, ¿no? Positivamente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de positivamente hace referencia que el líder busca que las personas trabajen, se involucren, ¿ya? Al logro de los objetivos, pero pensando en un bienestar común, ya no pensando en un bienestar individual. Yo tengo permiso, bueno, si yo apruebo o hago que mis estudiantes aprueben la S, voy a tener permiso, por ejemplo. Entonces, no tanto así, ¿no? Entonces, el objetivo común es que los estudiantes aprendan, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante conocer y hacer una diferencia, ¿no? Entre lo anterior. Otra forma de definir este tipo de liderazgo es como la guía, ¿no? La mejora continua que va a llevar pues al cambio del grupo, de la organización, de la institución. En este tipo de liderazgo, dice, el líder apela a los más altos valores morales, ¿no? Para guiar a su personal. Desarrolla un alto nivel de conciencia, y sobre estos aspectos, estimados colegas, según Bass, son 4 acciones principales, ¿ya? Que va a generar el líder, en este caso el director. Uno es la estimulación intelectual, ¿ya? Y esto hace referencia a fomentar, por ejemplo, el empoderamiento del conocimiento, el desarrollo de la creatividad, y por ahí también hacer cosas diferentes. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos estimulando, por ejemplo, que nuestros docentes se empoderen, ¿ya? Muchos de los tópicos que ahora
se vienen cambiando, cuánto nos estemos empoderando para poder generar cambios en los demás, cuántos de nosotros estamos generando que nuestros docentes sean creativos, por ejemplo, a nivel de su ámbito laboral, etcétera. Y por otro lado también, otro de las acciones o prácticas que deben llevar a cabo a los líderes que están dentro de este grupo, de este tipo, es la consideración individual. Es pues la capacidad de comunicar visiones, ¿no? El líder transformador tiene que comunicar de manera bastante sencilla la visión que quieren, por ejemplo, sobre la institución, la visión que quieren sobre el trabajo a desarrollar, ya sea pues en un mediano plazo o un largo plazo, ¿no? Muy bien. Y por otro lado, la consideración, perdón, la influencia idealizada. Captar la admiración de los que están a tu cargo. Esto es un poco, decir que es un poco idealizado, ¿no? Es un poco pertenece al ámbito de la idea. Pero, por ejemplo, motivarse de manera que esté presente la búsqueda de la excelencia. Esa es una forma de motivar no solo del aspecto individual, sino también en el aspecto colectivo, de que todas las personas, por ejemplo, traten de buscar o mejorar en el día a día. Esa es una forma de buscar ser excelentes. Tal vez uno no llegue, tal vez el grupo no llegue, pero sí captar la admiración en por buscar esa excelencia o esa meta, ¿no? Que es un poco ideal. O sea, quien busca la excelencia, pues tal vez no llegue, o quienes buscan tal vez no lleguen. Es algo que se mantiene en la idea. Y eso, pues, se convierte en una motivación para los tuyos, para quienes están en tu grupo. De alguna manera, pues, esto va a generar confianza, ¿ya? En la persona. Entonces, en la persona o quien dirige, ¿no? Un grupo o equipo. Entonces, por ahí es este tipo de liderazgo transformador. Y habría que ver, ¿no? Y habría que ver cuál de estos tres tipos ya es la más pertinente. Y acá va la pregunta. A partir de lo tratado, reflexionemos, ¿no? ¿Con cuál de estos, de los dos tipos de liderazgo me identifico? ¿Ya? A ver, si por ahí, colegas, a modo de reflexión, la última maestra ha sido, o el maestro Jonel, si me puede mencionar una letra de la A a la Z, pero con... Maestro Roel, no sé si puedo participar. Sí, maestro, lo escucho antes. Gracias. En forma voluntaria para responder a la pregunta. A ver, maestro. Saludar a su persona, así mismo a los colegas presentes. Muy buen día. Es un tema muy interesante para todos nosotros, nuestra labor que realizamos, ¿no? El liderazgo en las instituciones educativas, ¿no? En ese sentido, felicitar a usted y a todo el equipo quienes pues están dirigiendo este curso, ¿no? En cuanto, pues, podemos notar la labor de nosotros como directivos está pues orientado, ¿no? En ese liderazgo transformacional, que es el tipo más adecuado, ¿no? Donde debemos llegar, ¿no? Pero sin embargo, posiblemente vamos a estar también ubicados, ¿no? En algunos de otros tipos que has mencionado, como el liderazgo transaccional, el Pacer, ¿no? El Laser, creo. Entonces, podemos estar ubicados. Laser, ¿no? Liderazgo liberal, en todo caso. Claro, no podemos estar ubicados en esos tipos, pero nuestra misión, nuestro objetivo es, ¿no? Llegar a ese tipo de liderazgo transformacional, porque es lo adecuado, ¿no? Si bien es cierto, hemos podido notar también, ahí también influye pues el factor del equipo que tenemos, ¿no? En este caso va a requerir el trabajo que vamos a hacer. Posiblemente algunos colegas pues no van a querer que recibir condicionado, ¿no? Hacer algo condicionado, ¿no? En este caso, y eso ahí tiene que ser el trabajo de nosotros, de concientizar, de sensibilizar
a ellos y empoderar sobre todo cuál es la visión común que se debe lograr a nivel de la institución, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaríamos pues ya enfocándonos al tipo de liderazgo transformacional, que es lo adecuado que debemos lograr, ¿no? En este caso, para poder mejorar tanto con todos los actores educativos, ¿no? Tanto los padres de familia, con los estudiantes, con los mismos colegas docentes. Aquí viene pues el trabajo en todo, ¿no? En todo a nivel de equipo, ¿no? Eso sería mi comentario, maestro Roel, muchas gracias. Maestro Apolinario, antes que se vaya, ¿y qué le faltaría mejorar? Le falta la última pregunta. Si bien es cierto. Bueno, en forma personal, lograr eso, ¿no? Lograr concientizar a todo el equipo, que todo el equipo estén pues comprometidos con la visión que tiene la institución educativa, en este caso que es mejorar el aprendizaje, dar una buena atención a los estudiantes. Pues, ahí va a ser el trabajo que se va a hacer, ¿no? Eso sería, maestro Noel. Gracias, maestro. ¿Ya? Gracias. Entonces, creo que es una forma de reflexionar. Por favor, maestro, ya, gracias. Es una forma de poder, a partir de lo tratado, centrarnos en cuál de los tipos estamos ejerciendo, cuál es el más pertinente y de verdad, pues, y acá decía el maestro, pues, bueno, el liderazgo transformacional, ¿no? Porque se orienta a la búsqueda de la excelencia, se orienta, pues, al búsqueda del bienestar colectivo, ¿no? Por encima de lo individual. Ah, es importante por ahí abordar la motivación interna, ¿no? De la trascendencia, de la forma de ver lo colectivo por encima de lo individual. Entonces, por ahí hacía referencia el maestro. Y le falta por mejorar, ¿no? Pues creo que esta pregunta va a ser bastante importante que nosotros las interioricemos, estimados colegas, para reflexionar, porque o sea, lo que se viene tratando es para que nosotros podamos ejercer nuestro liderazgo, porque recordemos, ya, nuestro liderazgo no ha sido por circunstancia. Nosotros hemos venido de alguna manera desde el pregrado, por ahí hemos ido ampliando, ¿no? En un posgrado y por ahí también otros estudios que venimos, otras experiencias fortalecedoras que hemos venido atravesando. Y todo esto, pues, nos está sirviendo, ¿no? Para ejercer el cargo, el rol directivo, el rol de líderes. Pero es importante, colegas, también, así como decía el maestro, conocer, o sea, qué tipo, por ejemplo, qué tipo de liderazgo estamos ejerciendo a nivel de nuestro equipo, de nuestro grupo, cuál de los tipos es el más pertinente, y decía, por ahí creo que hay una respuesta, y creo que en este sentido, el liderazgo transformacional, hacía referencia al maestro Apolinario, y qué nos falta por mejorar. Seguro hay muchos aspectos por mejorar, pero si no hacemos una autoevaluación, o sea, nos va a ser un poco más complicado, ¿no? ¿Qué aspectos mejorar? Entonces, no sé si hay una participación con respecto a esto, maestro, para ir a la siguiente presentación. A ver, una dama, por favor. Ya, si no los hay, a ver, una dama o solo los varones, estamos ejerciendo el papel de responsables, el papel de jefes, el papel de líderes. ¿Mm? A ver, maestro Apolinario, una letra del A a la Z, por favor. Quisiera escuchar una dama. Maestro Ruel, Letra N. A ver, hay una dama ya, no quisiera hay una maestra. A ver, maestrita. sí, maestro Ruel, buen día y colegas Buen día, presentes. maestra. Ahí, maestro, tratando de analizar y profundizar sobre nuestro trabajo pedagógico con los maestros y más que nada, ¿no? Sobre el liderazgo y tipos de liderazgo que usted ha mencionado. La verdad es, nos ayuda a visualizar, ¿no? Cuáles son nuestros defectos y debilidades por poder, conllevar con nuestros docentes. Como ya decía algunos colegas, lo más pertinente sería, pues, ¿no? Lo último, que es liderazgo transformacional. Ahí, pues, ¿no? Se requiere un trabajo en forma conjunta, en equipo, y ver
de manera común, ¿no? Los objetivos, plantearnos no solo de repente en asistencia o de repente con llevarnos bien, sino es que más que nada ver la necesidad de los estudiantes, centrarnos en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Todos quisiéramos ser este tipo de liderazgo, pero como dicen, ¿no?, los colegas, es verdad que nos falta uno u otro, ¿no? Nos falta empoderarnos y ya poner el punche y tratar de involucrarnos todos y concientizar también a nuestros colegas docentes que nos ayuden a enfrentar este trabajo tan difícil que nosotros tenemos. Ya sería, maestro. Muchísimas gracias. Gracias, Mate. Sabemos que no hay una escuela para directores, ¿verdad? No las hay y no los hubo. Quienes hemos ejercido, venimos ejerciendo estos cargos han sido pues de alguna manera por autoformación, autopreparación y de alguna manera la misma experiencia ha hecho que nosotros definamos. Pero ya conocemos, estimados colegas, tipos de liderazgo y cuál es la más pertinente, no lo he dicho yo, ustedes lo han dicho en base a, creo que lo tratado. Entonces es importante hacer algo que dijo la maestra, no solo nos orientemos, por ejemplo, al control de asistencias, ¿no? Administrar, por ejemplo, el tema de asistencias, el control, sino también a visualizar otros aspectos importantes para tratar de desempeñarse como un líder transformador. ¿Sí? Entonces, por ahí, la estimulación intelectual de sus integrantes, de su grupo, equipo, es muy importante. Y hacía referencia también la maestra sobre el equipo, sobre el objetivo, ¿no? Que tiene que ser común para todos, todos tienen que apuntar al mismo objetivo, no como el liderazgo liberal que está al inicio. Bueno, que las acciones de los integrantes van por otro lado, más no por el objetivo que se ha trazado, ¿no? Entonces es importante, estimados colegas, reflexionar sobre ello. Bueno, el liderazgo pedagógico. Una de las posturas que adopta el sistema educativo actual, el peruano, es entender al liderazgo pedagógico como la influencia, ¿no? Que nosotros como directivos ejercemos a los miembros de nuestras instituciones educativas o nuestra comunidad, ¿no? Esto, orientados o guiados por los directivos quienes ejercemos, para avanzar hacia la identificación y el logro de los objetivos. ¿Ya? Esto señala también que el liderazgo pedagógico, en lugar de una dimensión transaccional, ya conlleva a una labor transformadora. O sea, se relaciona, ¿ya?, con un liderazgo transformacional, ¿ya? Pues no se limita solo a, como decía la maestra, a trabajar en las acciones existentes, ¿no? Como por ejemplo el aspecto solo administrativo, que es parte de nuestra función, pero sino también alternando con aquellas que van a centrarse en la mejora de los aprendizajes. En ese sentido, es importante que el directivo para ejercer liderazgo pedagógico tiene que estar empoderado de los conocimientos, empoderado de los procedimientos, estrategias, metodologías para desarrollar, por ejemplo, aprendizajes, para generar mejores aprendizajes, para generar fortalecimiento en los docentes y en consecuencia, pues, aprendizaje en sus estudiantes. Entonces, para ejercer el liderazgo pedagógico, es importante ello, ¿no? Empoderarse para poder, pues, tratar de involucrar, tratar de generar cambios en los docentes y que de esta manera, pues, estas acciones puedan aterrizar en la mejora de los aprendizajes. Entonces, por ahí, el liderazgo pedagógico que trata el Ministerio en el marco del buen desempeño directivo hace referencia al liderazgo transformador, más no en el liderazgo, por ejemplo, transaccional y peor aún en el liderazgo liberal, ¿no? Laissez-faire. Entonces, es muy importante este aspecto, colegas, que nosotros podamos entender, y si ustedes dan una mirada al marco del buen desempeño directivo, ¿ya?, hace referencia a la labor de un líder transformador que se tiene que desempeñar en las instituciones educativas como directivos.
Muy bien. Idea fuerza, estimados colegas, es necesario alcanzar primero el liderazgo personal, porque el líder dice, entiende y asume que primero debe ser el señor de sí mismo, una vez más, y luego podrá ser el señor de otros. Es un constante aprendizaje, estimados colegas, como vuelvo a recordar, ha sido bastante fortalecedor para quienes les hablo y seguro también para ustedes, y quisiéramos que se amplíe estos tratados para nosotros pues garantizar un buen ejercicio de liderazgo en nuestras instituciones educativas. Muchísimas gracias, estimados colegas. Si hay algunos aportes, si hay algunas sugerencias, si por ahí hay algo que ampliar, gustosos, le vamos a escuchar. ¿Ya? Pasamos a la ronda de preguntas y aportes. Muchas gracias. Gracias, maestra Susi. Los tipos que el líder debe ser comunicativo. Gracias por su aporte. Tiene que tener metas y objetivos con inteligencia emocional. Sí, efectivamente, manejar sus emociones. ¿Cuántos hemos aprendido a manejar nuestras emociones? Efectivamente. Esa es maestra. Sí, maestro Nicky. Guzmán, sí. Maestro, yo quiero hacerle una sugerencia. También quiero pedirle un favor. Ya. Lo primero, Sí, la sí. sugerencia. Con respecto al liderazgo, hay una información bien conocida, también un dato bien importante es que los líderes deben estar un paso por delante de sus seguidores, siempre, ¿no? Y eso es lo que lo vuelve, digamos, lo que le hace tener cierta autoridad, ¿verdad? Porque para uno poder enseñar algo, explicar algo, demostrar, tiene que saber más que todos. Entonces, nuestra tarea como directivos es siempre tener una visión mucho más amplia que la que tenemos en nuestro equipo, ¿no? De los docentes, de las personas que tenemos en nuestro equipo. Siempre estar preparándonos, actualizándonos, llevando cursos como los que ustedes organizan en el FOCMI, de los de Perú Educa y tantas otras informaciones que hay nuevas. Entonces, en este sentido, maestro, luego de esto quiero pedirle, el favor que quiero pedirle es que nos permita, digamos, tomarnos un tiempo más para desarrollar los cursos del FOCMI, porque en verdad estamos, en el caso personal mío, estoy tan atareado con un curso, el otro curso, los documentos, bueno, es un cargamontón, que muchas veces, ya por no querernos perder el certificado y todo, a veces lo desarrollamos nomás, pero no estamos aprendiendo mucho. Entonces, como que para que nos quede una información importante, algo ya consolidado, afianzado, yo le pido por favor que nos tenga un poco más de paciencia para hacerlo con más tiempo, porque veo que los tiempos están limitados. Yo ya me he pasado de algunos tiempos en el cronograma. Entonces, eso, maestro, yo le felicito por toda esta labor que está haciendo, no solamente, o sea, la diferencia entre los cursos de Perú Educa y otros que se ofrecen de manera virtual, con el que ustedes hacen es que podemos interactuar de manera directa, sincrónica con ustedes, ¿no? Y resolver nuestras dudas, enriquecernos, y a los docentes que tenemos esa habilidad de aprender escuchando, viendo, interactuando, se nos hace más fácil, ¿no? Porque hay otros docentes que aprenden mucho solamente leyendo, viendo videos, etcétera, ¿no? Pero hay otros que aprendemos más interactuando. Muchas gracias, maestro. Felicidades. Ya. Bien, maestro. Sí, efectivamente, es muy cierto lo que usted decía, que tenemos que estar un paso más adelante, ¿no? Definitivamente es más que un cargo, estimados colegas, el rol que desempeñamos, es una responsabilidad. Y de verdad, pues, y siendo responsables, ejerciendo nuestras responsabilidades, pues, estar empoderados, ¿no? Qué bien, maestro, que esté, pues, en todos los cursos, de verdad, a todos, el tiempo eh, es el aspecto que creo que no nos da abasto, ¿no? Pero sí con la disposición, con la voluntad que pongamos seguro también, y con un mundo de información que está pues ahora, hoy en día, a veces nos saturamos. No se preocupe, maestro, en función, para esto estamos, ¿no? Para justamente coordinar algunos aspectos y poder ampliar. Si es que se trata de ampliar, vamos a ir coordinando a nivel de equipo, ya, equipo técnico, para un poco ampliar la plataforma.
Ya, entonces, algo que recalcar también, decíamos que ejercer el papel de liderazgo es estar preparados para el cambio, un poco avisorar qué va a suceder mañana, ¿no? No estamos preparados, por ejemplo, para este tipo de trabajo, pero, por ejemplo, el Zoom ya había, pues, hace mucho tiempo atrás. ¿Cuánto lo usábamos? No lo usábamos. ¿Ves? Entonces, si hubiésemos sido un poco prospectivos, hubiésemos ya ido empoderándonos con el tiempo. Y si ahora, ya más o menos, vemos otras situaciones en el futuro, ya vayamos a visualizar y vayamos preparando para ello. Debemos hacer un paso más adelante, debemos ser un poco más ampliados, con un conocimiento más vasto, y esto, pues, va a permitir que ustedes no solo ordenen o le comuniquen lo que quieren saber, sino indirectamente, ustedes con sus actitudes, como decía la maestra, ya van a ejercer el rol de líderes a nivel de su grupo o equipo, ¿ya? Gracias, maestro. Jaime, vamos acabando porque ya va a comenzar la otra sesión. Correcto. Sí, invitar a los colegas a que pasemos al siguiente webinar que va a ser ofrecido por la maestra. Maestro Roel, una consultita. Los que no nos hemos inscrito en este curso siguiente, ¿podemos volver a ingresar en el siguiente de planificación? Porque quiero hacer algunos documentos y salir nada más entonces. No, normal, puede asistir, maestra, es libre. Todos los que vienen. Es que voy a trabajar con mi laptop, por eso decía. ¿A las 11 podría volver a ingresar por el curso de planificación o ya no se podrá? Maestrita, si no puede, va a estar colgado en el YouTube de la UGEL y también va a estar vinculado en el FOCMI, ¿ya? No se preocupe. Entonces, pues, estamos un poquito previniendo esas situaciones. Tal vez también, como decía el maestro, estamos bien saturados, pero sí, maestro, puede inscribirse todavía, me imagino, todos, maestra. Pero ya estamos ya estamos preparándonos para el retorno. Estamos inscritos, pues, el de la DRE, entonces son muchas cosas que estamos llevando. Gracias de todas maneras, maestro, muy agradecido. Sí, ya. Muchas gracias a todos ustedes, colegas. Un abrazo virtual a todos y que les vaya muy bien y que Dios me los bendiga también. Chao. Roel, han enviado el link a me falta, ¿sabes qué? La asistencia. Jaime, eso me va a permitir la asistencia. Sí, un momentito, por favor. Ya, le voy a compartir, aunque sea volando, colegas, porque esto me va a permitir hacer mi informe. Jaimito, te voy a agradecer que me recuerdes la siguiente. Gracias.